Muy buenos días, bienvenidos a Espacio Emprendedor, en donde el día de hoy vamos a trabajar lo que significa un canal de distribución y cuáles son las nuevas tendencias de los canales, pues a partir justamente de lo que hemos estado viviendo con el COVID-19. Mi nombre es Lucy Ponce, yo soy delegada de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana aquí en el estado de Michoacán, también presido el Club de Exportadores y con muchísimo gusto también soy directora del Congreso Mujer y Poder. Sean todos ustedes bienvenidos, vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales, en Facebook Live, aquí en Espacio Emprendedor, en lo que es SEDECO, también puedes seguirme a través de mis redes sociales como Lucy Ponce y en Club de Exportadores. Así que bienvenidos a esta charla, para mí la verdad es un verdadero honor recibir la invitación y pues agradecemos como siempre estos espacios al secretario, a Jesús Melgoza, porque ha dado la oportunidad para que empresarios como tú o emprendedores como tú que están queriendo iniciar o arrancar con un modelo de negocio, pues tengan a la mano a expertos que no te cuesta nada y que puedas ver este video las veces que tú consideres necesario. Así que bueno, pues vamos a ir iniciando con nuestra presentación. Aquí yo les voy a pedir el apoyo al equipo para que nos la vayan poniendo y bueno, nosotros vamos a ir platicando. Se trata de que se haga dinámico. Yo no los puedo ver a través de las pantallas, pero ustedes sí, así que escríbanos, hay todo un equipo aquí leyendo sus preguntas, pues para que podamos irles contestando. Muchísimas gracias y sean bienvenidos. Y bueno, pues nos puedes apoyar con la primera diapositiva. Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que son las tendencias en los canales de distribución. ¿Y por qué es muy importante que nosotros verifiquemos? Porque si tú no te has dado cuenta, el mundo ya cambió. No solamente estamos viviendo en este momento una crisis que tiene que ver con la salud, también estamos viviendo una revolución económica. No quisiera decir que hay una crisis económica porque en tiempos de crisis también hay oportunidad. Entonces nosotros estamos en un momento en el que tenemos la oportunidad de salir adelante implementando un nuevo modelo de negocio o ser parte de las estadísticas con estas empresas que bueno, pues tienen que cerrar. El mundo ha cambiado totalmente en su forma de ver. Nosotros como consumidores y como clientes también estamos dispuestos a buscar cosas que son diferentes. Entonces, bueno, pues vamos a ir empezando. Quisiera que me apoyaran con la siguiente diapositiva. Yo me voy a poner por aquí un ladito. Y bueno, en principio les decía, hablamos del Club de Exportadores y este club en donde nosotros estamos apoyando también a los emprendedores a que lleven a cabo pues sus modelos de negocio, pero a nivel internacional. Una de las preguntas que nos hacen con mucha frecuencia es que si exportar es difícil. Yo te diría que no, si tienes una correcta planeación y te acercas a los aliados correctos. Entonces, bueno, estamos en el club para poderte apoyar y vamos a ver cuál es la agenda del día. A ver, por aquí, esta es la magia de hacerlo en vivo, yo olvidé para poderlas cambiar. Quiero empezar con una frase donde dice: en tu vida hay siempre espacio para pensar más grande, para ampliar fronteras e imaginar lo imposible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si nosotros queremos generar un cambio es empezar por este cambio de mentalidad y en lugar de estar viendo cuáles son las quejas que en este momento de las situaciones que nosotros no podemos cambiar, es empezar a revisar lo que nosotros sí podemos, hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos llevar nuestro negocio. ¿Cuál es nuestra agenda del día de hoy? Vamos a estar trabajando durante 1 hora y media en los siguientes puntos. Te voy a hablar un poco acerca de la introducción de lo que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a ver qué es un canal de distribución, cuáles son los cambios mundiales ante el COVID, estas tendencias de los canales y también, bueno, pues te voy a dejar algunas estrategias que puedes aplicar a tu empresa. Bueno, para mí es muy importante que nosotros sí toquemos este punto. El COVID-19 está afectándonos a todos hoy en día y ¿por qué es importante que hagamos una reflexión? Porque hay un parteaguas a nivel mundial. No es algo o una situación que estemos viviendo únicamente en México, sino que el mundo cambió. Para darte algunos datos en la cuestión del contexto, el 98% del tráfico aéreo se detuvo en el mundo. Si el año pasado a estas alturas les hubieran comentado a las aerolíneas que su modelo de negocio iba a cambiar dramáticamente en el 2020, seguramente no lo hubieran creído. Todos los niños en el mundo pues hicieron una pausa en sus colegios y ahora están tomando clases a través de un aula virtual.
hubo una caída impresionante del petróleo, se detuvo también el tráfico terrestre, el tráfico de pasajeros. De pronto, en marzo, en nuestro país, pues no sé si ustedes recordarán, más o menos a mitad de marzo, cuando nos íbamos de puente, pues llega un anuncio en el que decían pues que tenía que haber un confinamiento y que íbamos a cuarentena, y eso de pronto nos tomó por sorpresa a muchos, y sobre todo en la cuestión de nuestros negocios, cuando hablamos de una pyme, que son estas empresas, bueno, pues que están sobreviviendo el día a día. Así que hay un contexto antes y después del COVID, hay una manera de hacer negocios antes y después, y también hay una percepción de nosotros como consumidores, porque también nos hemos dado cuenta de lo que es verdaderamente importante, y también porque vamos a empezar a gestionar nuestro tiempo y nuestro dinero de una manera diferente. Y entonces dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con los canales de distribución? Lo vamos a ir viendo en un momento más. Y entonces, quisiera yo preguntarte a ti qué es un canal de distribución. Si todavía no tienes a la mano una libreta y un lapicero, pues yo te recomiendo que corras, y si no, pues que lo hagas a través de tu celular. Lo más importante es que tú tomes nota de lo que nosotros vamos a empezar a hablar. Entonces, no los tengo en el salón de clase, me encantaría, ¿no?, estarles preguntando aquí de manera presencial, pero ¿qué es un canal de distribución? Y yo te voy a decir de una manera simple, el canal de distribución es aquellas personas o aquellas empresas a través de las cuales tú vas a hacer llegar tus productos. Tú produces, pero no necesariamente vendes o no necesariamente transportas esa mercancía, a lo mejor se la vendes a un intermediario. Entonces, el canal de distribución tiene que ver con cuántos intermediarios pasa o por cuántos intermediarios pasa tu mercancía antes de que le llegue al consumidor final. Últimamente, y justo a través de lo que es el e-commerce, que lo vamos a ver en un momento más, nos damos cuenta que las ventas se han vuelto más directas. Incluso, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, ya compran en internet? A lo mejor hace algunos meses nos daba miedo, y ahora el uso de las plataformas digitales se ha convertido en algo diferente en nuestra vida, lo vemos como algo natural, como algo normal, y entonces ya accedemos a una plataforma digital para hacer nuestras compras. Incluso con el tema del confinamiento, yo les decía, una de las alternativas que tuvieron, por ejemplo, los restaurantes fue subirse a una aplicación de comida a través de la cual tú podías pedir la comida en tu casa, y entonces te la hacían llegar. Eso es un canal de distribución. Entonces vamos a ir viendo por qué es importante. Pero antes de que identifiquemos lo que es un canal de distribución, a mí me gustaría muchísimo que tú tomaras en cuenta algunas situaciones para poderlo diseñar. Tiene que ver, lo primero, con el tamaño de la empresa. Por supuesto que no va a ser lo mismo cuando nosotros generamos un canal de distribución si estamos hablando de una pequeña empresa. Si yo soy una pequeña productora que realiza sus productos en casa, si soy una artesana o si tengo un pequeño negocio, pues a lo mejor mi trato es directo con la gente. Y yo pudiera tener una alternativa de generar un canal diferente, a lo mejor a través del e-commerce. Entonces, lo primero es saber cuál es el objetivo de la empresa, a quién quiere llegar y de qué manera quiere llegar y qué tan rápido. Entonces, algo que también es muy importante es que tú consideres la naturaleza del producto, y entonces aquí nosotros vamos a hacer una diferenciación. No todos los productos pueden manejarse de la misma manera. Hay productos, por ejemplo, que son perecederos, que se echan a perder y que necesitan de características particulares para que puedan ser distribuidos. También hay productos que pueden considerarse como una carga peligrosa. Por ejemplo, el mezcal se considera en logística una carga peligrosa. ¿Por qué? Porque arriba de 24 grados de alcohol está considerado como una carga peligrosa, y entonces tienes que tener en cuenta o tienes que generar circunstancias diferentes para que lo puedas mover. Aparentemente para ti ese mezcal pues es una bebida que tú puedes tener en tu casa, a lo mejor si tú la produces y la vendes de manera local, pues no hay ningún problema porque no necesitas ningún tipo de documento para su transportación. Pero si tú piensas en la exportación de ese mezcal, por ejemplo, pues te vas a dar cuenta de esto que te acabo de decir, que necesitas un permiso porque ya se considera como su manejo como carga peligrosa. Entonces es muy importante que nosotros también identifiquemos pues las características del producto
producto. También, ¿qué condiciones necesitamos para ese producto? Una de mis anécdotas, a lo mejor como emprendedora, cuando yo iniciaba en el tema del comercio internacional, nos tocó el movimiento de un contenedor de bombones. Entonces tú tienes los bombones en tu casa y los tienes pues a una temperatura ambiente, pero nunca te imaginas que los bombones al interior de un contenedor pues pueden alcanzar hasta 90 grados centígrados. Entonces ese contenedor pues era un contenedor de carga seca y no un contenedor de carga refrigerada. Así que te imaginarás que esos bombones pues quedaron hechos como una plasta así horrible, y pues básicamente inservible. Entonces, en los temas de la comercialización, ninguna pregunta sale sobrando, todo es posible y tenemos también que aprender a pensar en lo imposible. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque normalmente cuando decimos, estoy generando este producto y lo quiero vender, pues pocas veces reparamos en las características propias del producto y yo tengo que saber de qué lo tengo que cuidar. Incluso hasta tiene que ver desde la selección del envase que le vas a poner a ese producto, porque hay productos, sobre todo grado alimenticio, que por ejemplo no podrían estar en una bolsa de plástico o no pueden estar en una bolsa de plástico por muchísimo tiempo. Entonces es bien importante que antes de diseñar nuestro canal consideres la naturaleza de tu producto, el mercado que se atiende, que ahorita lo vamos a revisar. ¿Cuántos intermediarios existen para que ese producto llegue al consumidor final? También es muy importante que revisemos a nuestra competencia, cómo lo están haciendo. Y bueno, yo siempre sugiero que se estudien las estrategias de competencia, algo que se llama océano azul, es decir, que siempre trates de dar un paso hacia adelante, pero también cuando hablamos de productos que pueden considerarse de uso común, pues hay ocasiones que no necesitas inventar el hilo negro. En la forma en la que se lleva a cabo la distribución de tu producto, donde sí tú puedes tener un valor agregado es en la calidad del servicio al cliente que tú le vas a entregar. Y también, por supuesto, es muy importante que tú consideres la legislación. ¿Por qué? Porque puede ser que un producto dentro de tu zona pues no necesites como el mayor permiso para que pueda ser distribuido, pero si tú estás pensando y generando un producto pensando en que lo quieras exportar a Estados Unidos o a Europa, es totalmente diferente. Aunque pensemos en el tema de los productos frescos, ustedes me dirán, bueno, para ambos destinos se necesitan contenedores refrigerados, por ponerte un ejemplo. Pero vas a necesitar una caja de medidas diferentes. Si tú quieres mandar aguacate a Estados Unidos, las cajas son de 11.3 kilos. Si tú quieres mandar aguacate a China, las cajas son de 6 kilos. Si tú quieres mandar aguacate a Europa, las cajas son de 4 kilos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del mezcal. Hay países en donde las botellas te las van a aceptar de 700 mililitros y hay otros países donde las botellas son de 750 mililitros. Entonces es muy importante que no olvidemos el tema de la legislación, porque podemos tener un modelo de negocio muy eficiente en términos mercadológicos, pero si no está alineado a la estructura legal del lugar a donde yo quiero llegar a distribuir, entonces podemos tener complicaciones. Hace poco nos decía un cliente, él hizo una exportación de mezcal a España y simplemente por no cumplir con algunos requisitos, pues este producto no pudo ser desaduanado y se quedó en la aduana de España, y son productos que finalmente se pierden, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta pues estos elementos que te acabo de compartir. Kotler y Keller señalan que el diseño del canal de distribución debe considerar 4 actividades principales, y la primera tiene que ver con el análisis del servicio deseado por los clientes. Por ejemplo, el tamaño del pedido, el tiempo de espera, la ubicación de puntos de venta, la variedad de los productos, el servicio de apoyo. Algo que estamos viviendo en estos momentos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros compramos en línea, ¿qué es lo que queremos? Queremos básicamente, estás comprando el producto como dice el meme y ya quieres en 5 minutos saber en la guía en dónde está ese producto. Entonces, algo que es muy importante es que tú tienes que considerar cuál va a ser tu canal de distribución
distribución, pues en función del tamaño de tu empresa y también en función del tamaño del pedido. Es decir, no es lo mismo mover 5 productos que mover 100, que mover 1000 o que mover toneladas del mismo. El segundo tiene que ver con el establecimiento de los objetivos del canal, así como sus limitaciones. Estos se van a fijar en función de los intermediarios, las variables de la empresa, de las características propias del canal. Hay incluso lugares, por ejemplo, si tú quieres venderle a un supermercado, que tú llegas como proveedor y el supermercado puede decirte: yo no hago trato directo con productores, o yo no hago trato directo con las empresas, yo hago un trato a través de un broker. ¿Por qué? Porque el broker a mí me resuelve todos los problemas. Yo solamente me atiendo con una sola empresa y esa empresa me vende todo. Entonces también tienes que identificar, bueno, pues hacia a quién le quieres vender y quién es tu cliente potencial. La tercera tiene que ver con la identificación de alternativas, por ejemplo, los tipos intermediarios, las condiciones, responsabilidades. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, si tú le vas a vender a un mayorista, si tú le vas a vender directamente a un minorista, o si tú le vas a vender de manera directa al consumidor final. Antes este tipo de canales pues lo veíamos más para los emprendimientos tradicionales que tienen que ver con estos negocios que se ponen en casa o en un local, como son las boutiques, las papelerías, las tortillerías. ¿Por qué? Porque no necesitas un mayor canal de distribución que no sea el que la gente va a comprarte. Justo a partir de esto que hemos estado viviendo, también las personas empiezan a familiarizarse con plataformas y ahora hay una cantidad impresionante de ventas a través de redes sociales. Entonces, ese también puede ser un canal para ti. Cuarto, tiene que ver con las evaluaciones de las alternativas principales en términos económicos, de control y de adaptación. Mira, sobre todo en el caso de los productores, algo que sucede mucho, como yo te decía hace un momento, puede haber supermercados que te digan: yo le compro de manera directa al broker. Pero también hemos empezado a ver una tendencia, sobre todo en Europa, que dice: yo quiero comprarle de manera directa al productor. Entonces quiero tener ese contacto. Entonces tú ya tienes la posibilidad de venderle de manera directa a ese distribuidor que lo va a hacer llegar a un consumidor final. Antes de iniciar, yo te preguntaba cuáles eran los canales de distribución. Algo que también es muy importante es que tú identifiques cuál es el tipo de productos que tú tienes y en qué categoría estás, porque también en función de eso pues tendrás que hacer el diseño de tu canal. Y entonces encontramos que existen 4 tipos de bienes. Los bienes de conveniencia son aquellos en los que el consumidor no está dispuesto a gastar mucho tiempo ni mucho dinero para encontrarte. Por ejemplo, si ahorita yo tengo sed y voy a la tienda pensando en que quiero comprar un refresco y no hay un refresco, pues lo mismo me da comprar un jugo que una botella de agua. Lo que yo quiero es quitarme la sed. Entonces, los bienes de conveniencia pues son aquellos bienes que son, digamos, comunes, ¿no? Que los puedes encontrar pues en cualquier tienda y que no hay diferenciación muchas veces de la marca. Simplemente lo que se busca es satisfacer una necesidad. En los bienes, por ejemplo, de comparación, es cuando el consumidor ya está dispuesto a gastar tiempo y dinero en buscar un tipo de producto. Por ejemplo, aquí de frente me queda una cámara o me queda una computadora. Cuando tú vas a comprar alguno de estos artículos, no llegas a la primera tienda y compras la primera cámara que ves, ¿no? Sino que ya identificas ciertas características del producto, estás dispuesto a moverte a otra tienda para comparar los precios, para comparar la calidad, etcétera. Entonces ese es un bien de comparación. También tenemos los bienes de especialidad, aquellos tipos de producto que se venden solamente por marca, que tienen que ver con las cuestiones, por ejemplo, de la joyería. Hay ciertos tipos de autos que tú no los vas a encontrar, por ejemplo Ferrari, pues no es un producto que lo vayas a encontrar anunciado en cualquier tipo de revistas, ¿no? Porque pertenece también a un segmento de mercado muy particular. Y también tenemos aquellos bienes no buscados. ¿Cuáles son estos bienes no buscados? Aquellos en los que nosotros como consumidores no estamos pensando. Yo te haría la pregunta: ¿quiénes de ustedes ya tienen, por ejemplo, reservado su espacio en el Panteón?
¿Verdad? Seguro que los dejé sorprendidos con la pregunta, pero es cierto, o sea, seguro nosotros vamos a necesitar un espacio para en el momento en el que nos toque trascender, pero ¿quién de nosotros es previsor? Ahora ya incluso empresas como Galloso te ofrecen paquetes y te ofrecen paquetes familiares y demás. Entonces ya nos vamos haciendo un poco a la idea de que necesitamos consumir ese tipo de productos, pero no es un producto que nosotros estemos buscando pues comúnmente. Entonces identifica qué tipo de producto es el que tú tienes, en cuál categoría cae. Y lo siguiente que también tenemos que hacer es identificar cuál es el tipo de mercado al que vas, y existen básicamente 4 tipos de mercado. El mercado de consumo es cuando tú elaboras un producto y ese producto va directo a un consumidor final, es decir, alguien va a destapar esa caja que tú haces y se lo va a comer. Un mismo producto, a lo mejor te queda la duda, un solo producto puede ser un bien de consumo y por ejemplo un bien industrial, ¿sí? Por ejemplo, las fresas, si tú las pones en una cajita, en un clamshell para venderlas en un supermercado, pues va a llegar un consumidor y se las va a llevar a su casa y las va a consumir. Las mismas fresas, si tú se las vendes a empresas como Jugos del Valle, a lo mejor esa fresa la va a procesar y te la va a vender después a través de un jugo, pero entonces hay un mercado que es diferente y ese mercado es el industrial. Hay otro tipo de mercado que se le llama el institucional y este mercado tiene que ver cuando tú le vendes a cadenas de restaurantes, a los hospitales, que tú vendes algunas empresas de gobierno, por ejemplo, ese es un mercado institucional. Y también tenemos mercados de reventa, y el mercado de reventa es cuando existen productos que por su marca no encuentras en ninguna otra tienda. Por ejemplo, si tú quieres comprar un Dolce & Gabbana, pues tienes que ir a ese tipo de tiendas porque no te lo van a vender en otras, ¿no? Digamos, tienen ellos un canal muy específico, o las franquicias, por ejemplo, pues te lo van a vender. Una hamburguesa McDonald's, pues solamente la vas a poder consumir en una hamburguesa McDonald's. Entonces tú tienes que identificar qué tipo de producto tienes y a qué tipo de mercado te vas a dirigir. ¿Por qué? Porque el canal de distribución entonces tiene que ver justamente pues con esto. ¿Y cuáles son las características que vamos a tener? Entonces, después de lo que ya hemos escuchado un poco, yo quiero que tú te hagas una propia definición de lo que es el canal de distribución. Yo aquí te puse algo muy simple que tiene que ver con que son las empresas relacionadas que contribuyen a poner a disposición del consumidor un bien o servicio. La función del canal es, en función del canal de distribución utilizado, es justamente que se desarrollan estrategias de servicio al cliente, inventarios, ubicación y transporte. Entre más grande sea tu empresa, pues vas a necesitar de un proceso incluso de logística más grande. Y algo que es bien interesante es saber también quién es mi cliente. Eso creo que lo tienen que anotar por ahí, porque justo en función de eso es que vamos a poder identificar nosotros incluso temas de y manejo de inventarios. No sé si han escuchado hablar de un término que se llama just in time, que es justo a tiempo. Este término es una filosofía que viene de Japón, que de hecho nace en la empresa Toyota, y ellos lo que buscan es la eliminación o trabajan con cero inventarios. Lo que están tratando es de que lo que se produzca es lo que se venda. ¿Y cuáles son algunas de las industrias que lo utilizan? La industria electrónica y la industria automotriz. Y justamente fue uno de los problemas ahora que tuvimos con el COVID, porque este tipo de encadenamientos productivos se vieron rotos al momento de que no pudieron hacer la compra de las materias primas. Pero bueno, es una de las tendencias que se pueden utilizar, la que tiene que ver con el canal de distribución. Entonces, este canal básicamente puede ser de dos formas, puede ser directo o puede ser indirecto. ¿Cuándo hablamos de un canal de distribución directo? Cuando le vendo yo de manera directa al consumidor, ¿no? Entonces yo conozco quién es mi cliente, le vendo, qué tipo de servicio le voy a dar, en cuánto tiempo le voy a entregar. Ahora yo puedo vender de manera directa a través de un restaurante, de una papelería, pero también puedo utilizar un canal indirecto y me puedo yo apoyar, por ejemplo, de un intermediario.
Cuando ya tengo a lo mejor una papelería muy grande, ya me puedo convertir en una papelería mayorista que le puede vender a papelerías más pequeñas. Y entonces ahí hay un modelo de negocio en donde yo estoy integrando pues un canal de distribución adicional a lo que yo tengo. Hasta aquí va quedando claro. Escríbanos a través de redes sociales. Si esta información que tú estás escuchando es para ti útil, yo te pido que nos ayudes a compartir esta transmisión pues para que llegue a más emprendedores como tú. Algo que es muy importante es que trabajemos en la longitud del canal. ¿Qué es la longitud del canal? Es como qué tan grande o qué tan pequeño va a ser mi modelo de distribución. Decíamos hace un momento, el canal puede ser directo. Pero también, si yo quiero especializarme en un canal distinto, como puede ser la exportación o como puede ser el tener un modelo de franquicia, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer o qué es lo que yo necesito hacer? Pues necesito conseguir a las personas adecuadas que se unan a este tipo de negocio o al encadenamiento para que mi producto pueda llegar bien. Entonces, podemos tener aquí, por ejemplo, un productor, un fabricante, y en el canal directo iría del fabricante al consumidor. También podemos tener, pues, que yo estoy produciendo y entonces esto va a un minorista. Ahí estamos hablando de un canal corto. ¿Por qué? Porque yo produzco, se lo vendo a una tienda pequeña y después es al consumidor final. Algo que he visto, por ejemplo, con las tortillerías es que producen, luego lo mandan en hieleras a las tiendas de abarrotes y entonces ya la tienda de abarrotes lo vende al cliente. Entonces ese sería un canal corto, por ejemplo. Y también tenemos distintos tipos de canales que se les llaman largos y que se los voy a ir explicando. Tenemos un fabricante y nosotros le vamos a vender a un mayorista. Ya cuando nuestra empresa es más grande, pues buscamos a alguien que nos apoya a vender al mayoreo. Y ese mayorista después le vende a un minorista que le va a vender al consumidor final. Ahí puede, por ejemplo, entrar un supermercado. Nosotros le podemos vender a un supermercado o a un broker que le vende a un supermercado y al consumidor final. Hay un modelo de negocio también que es diferente, que tiene que ver con un agente. Hay una diferencia entre ser distribuidor y ser agente de ventas. ¿Cuál es esa diferencia? Cuando yo soy distribuidor, yo adquiero la propiedad de la mercancía, es decir, yo le compro al productor o yo le compro al fabricante a un determinado precio y después, digamos, lo vendo al siguiente canal agregándole un margen de utilidad. ¿Cuándo me convierto en un agente de ventas? Cuando yo soy representante de la empresa, pero yo no obtengo la propiedad de la mercancía, simplemente gestiono que entre el fabricante y el mayorista exista una venta. ¿Y qué gano yo como agente o representante? Gano un porcentaje. Vas a ganar sobre las ventas que se logren, pues un porcentaje o una comisión. Y también podemos tener todavía un canal más largo que es un mayorista de origen, luego un mayorista de destino, un minorista y un consumidor. Este tipo de canales los vemos muchísimo en el campo y justo es por eso que nosotros quedamos sorprendidos cuando vamos, por ejemplo, a un mercado en otro país. A mí me pasó. La primera vez que estuve en un mercado, hay un mercado precioso en Rotterdam, que es el Marktkool, es como una boutique de frutas, de verdad es un mercado impresionantemente hermoso, y llegas ahí y una guayaba te cuesta en promedio 5 euros, que 5 euros son más o menos como 150 pesos. Una guayaba y te la venden en una bolsita como un producto exótico. También, por ejemplo, el aguacate te cuesta 2 o 3 euros. Entonces estás hablando que a veces con 2 o 3 euros, pues aquí compras 2 o 3 cajas. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿por qué si yo soy el productor, me pagan tan poquito? Y acá, pues digamos, me voy a poner del otro lado, digamos, acá el consumidor final en el mercado, pues está pagando 5 euros por una guayaba o está pagando 3 euros por un aguacate. Entonces, ¿por qué pasa? Porque muy pocas veces consideramos que se pasa por distintos canales. ¿Y qué pasa? Entre más canales tienes, pues la utilidad se va disminuyendo. En los productos frescos, cada uno de ellos pues va ganando en centavos o va ganando una pequeña comisión, pero entonces tú tienes que tenerlo en cuenta, porque entre más largo sea el canal,
pues la comisión de la venta pues se va a ir repartiendo, o la utilidad, ¿no? Porque cada uno de ellos pues va a ir teniendo un fit, que al final del día tú tienes que considerar los gastos. Y algo que es bien importante y que pasa muchísimo cuando damos las asesorías a los emprendedores o a los empresarios, es que normalmente pues siempre pensamos aquí, únicamente pensamos en lo que yo estoy produciendo y en lo que te voy a vender ex-works o lo que te voy a vender puesto en mi planta. Pero yo también, aunque no sepa quién va a ser el consumidor final, tengo que pensar en toda esta estructura y en toda esta cadena, porque no solamente estamos hablando de quienes lo reciben, también estoy hablando que esto implica una logística y que esa logística también tiene un costo y que muchas de las veces podemos equivocarnos o puede fallar ese modelo de negocio porque no aprendemos a costear de manera correcta nuestro producto. Entonces es bien importante que sepas que no necesariamente porque un producto es exitoso en tu ciudad lo va a hacer en otra ciudad. O sea, tienes que aprender a generar ese modelo de negocio no solamente mercadológicamente, sino también pues con una estructura de costos sólida y financieramente pues estable. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Va quedando todo entendido? Bueno, también es muy importante que consideres tres alternativas. Hay tres tipos de distribuciones. Podemos hablar de distribución intensiva, selectiva o exclusiva. Puedes hablar de una distribución intensiva cuando tú le vendes a quien te compre. O sea, tú lo que quieres es vender y a todo tipo de empresas tú le vendes. Eso es una distribución intensiva. ¿Quién tiene una distribución intensiva? Coca-Cola. Por ejemplo, Coca-Cola de verdad está en el lugar más apartado del mundo. Es impresionante los canales de distribución que tienen. Por ejemplo, Bimbo también tienen una distribución muy fuerte, una distribución intensiva que pues implica también mucho volumen. Podemos hablar de una distribución selectiva, cuando tú puedes decidir únicamente tener uno o dos canales, un canal corto, ¿no? Empezar a identificar a dónde le quieres vender, a segmentar tu mercado. Y también puedes tener una distribución exclusiva, es decir, no le vas a vender pues, a cualquier persona o a cualquier distribuidor. También puedes identificar por regiones o por zonas. Tú puedes hacer un contrato de distribución con tu canal, con tu distribuidor o con tu mayorista, y decirle, bueno, tú solamente tienes autorización para vender en Michoacán. O sea, ya si se trata de otro estado, eso yo lo veo de otra manera. Entonces, hay que identificar, pues, qué es el que mejor se vaya adaptando a nuestra empresa. Y bueno, hasta aquí es un poco de la parte teórica de lo que significa un canal de distribución. También me gustaría que empezáramos a platicar, pues, cuáles son los retos que tú estás enfrentando ahora como una pequeña empresa, porque nos hemos dado cuenta que si todo tipo de empresas está teniendo situaciones o problemas, pues con mayor razón las pymes. Entonces, cuéntanos a través de las redes sociales cuáles son los retos a los que tú te estás enfrentando pues en este momento. Muchísimas gracias Pedrito Martínez Raya, que dice, sí, yo tengo un negocio de servicios. Muchas gracias, aquí estamos dándole seguimiento a través de redes sociales. Síganos por favor a través de Espacio Emprendedor, también a través de nuestras propias redes sociales. Denme un minuto porque justamente, aunque aquí nos están ayudando con algunas redes, también estamos revisando las propias donde se está transmitiendo. Bueno, algo que también les quisiera yo comentar de lo que estamos viviendo en este momento es cuáles son los retos para las pymes en esta nueva realidad. Ay, perdón. Y vamos a empezar a hablar con los cambios en el consumo. Y bueno, esta gráfica es del 23 de junio y quiero que la observen por ahí si le pueden hacer como un zoom,
porque hubo una caída sin precedentes, una caída histórica en el consumo de productos, es la mayor que se había visto en los registros disponibles. El consumo disminuye un 23.8% a nivel nacional. Y algo que me llama muchísimo la atención es el tema de los sectores. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, el sector textil cayó un 72%, los enseres, la papelería cayó un 61.9%, los abarrotes 25.2%, y aquí vemos ciertos sectores que cayeron dramáticamente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hay un segmento de mercado que justamente tiene una variante de crecimiento, que es el e-commerce y la venta por catálogo. Y entonces, ¿por qué es importante darnos cuenta de lo que está sucediendo? Porque esa es una tendencia que estamos ya revisando en el mercado. El e-commerce crece en un 53.5%. Entonces, algo nos está diciendo que tenemos que empezar a mirar en ese sentido. ¿Cuáles son algunos de los cambios sectoriales que estamos viendo? Por ejemplo, en la cuestión de que se dio el home office, algo que muchas veces, digamos, los jefes habían estado en contra de que se hiciera home office. A partir de la pandemia, pues no nos quedó de otra a muchos que irnos a casa a trabajar, pero también se dieron cuenta que sí podemos ser eficientes desde nuestra casa. Entonces ahí vimos un gran cambio en el sector de la tecnología. También empezamos a ver otro cambio muy interesante que tiene que ver con la migración. Mucha gente que estaba en las ciudades, justo al empezar a hacer home office, decidieron irse a vivir a provincia, porque también, bueno, pues cambian algunos de sus intereses. Tuvimos un tema con las cadenas de valor y algo que yo les comentaba que tiene que ver con la cuestión de los canales de distribución. Estos canales de distribución quedaron rotos y en México, por ejemplo, tuvimos una caída impresionante en el sector automotriz y en el área electrónica de un 80%. ¿Por qué? Porque muchas de las materias primas que se utilizan para ensamblar este tipo de productos, pues no llegaron. Yo les decía que el mundo se detuvo, el 98% de los vuelos en el mundo se detuvo. Eso es algo sin precedentes. También hubo una disminución de las rutas marítimas, de pronto no había contenedores en los cuales hacer el envío de mercadería, entonces hubo un cambio de verdad dramático. Pero esto no solamente tiene un efecto negativo, yo creo que también tiene un efecto positivo si lo sabemos aprovechar. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo en este momento también puedo revisar cuáles eran esos productos que se importaban y hacer algo que se llama sustitución de importaciones. Entonces, si yo sé que estaban importando el chip o el botoncito que va en los coches, a lo mejor mi empresa lo puede producir. Entonces, si yo lo puedo producir, me convierto en parte de ese encadenamiento productivo y puedo generar, pues, como proveedor, pues, de una industria mayor. La telemedicina también, esto es algo que se da a través de lo que son las plataformas de salud, de educación en línea. Bueno, justo nosotros estamos viviendo aquí un ejemplo. A lo mejor ya lo teníamos previsto, ya existía esto de las conferencias en línea. Yo fui directora de la Universidad Vasco de Quiroga en Sistema Abierto y desde hace 10 años ya nos estábamos preparando en estas nuevas modalidades. Sin embargo, a los estudiantes les costaba un poco de trabajo y, digamos, hacerlo de manera masiva, pues era impensable. O sea, no teníamos proyectado que se fuera a dar tan rápido. Entonces, en el área tecnológica crecimos, yo creo que en 4 meses, lo que se tenía que crecer, yo creo que en los próximos 6 años. Entonces, ya no vamos a regresar atrás, ahora que ya nos hemos dado cuenta que este tipo de cosas funciona. Este es un video, por ejemplo, que se va a quedar grabado y que en cualquier momento tú lo vas a poder ver. Y además la magia es que ahorita estamos trabajando en Morelia, en Michoacán, y que seguramente pues tendremos amigos emprendedores en Perú, en Colombia, en Holanda, que tendrán la posibilidad de revisar pues este tipo de materiales, así que ya no hay fronteras. Algo que es muy importante es que también estamos trabajando con la proveeduría local, con la industria, y esto tiene que ver con
convertirnos en nuestras empresas en parte de las cadenas que se viven en este momento en nuestras ciudades o en nuestros estados. En lugar de estar pensando solamente hacia afuera, también es revisar qué está sucediendo adentro. Algo que también es muy importante en el sector de los alimentos son aquellos alimentos con impacto positivo en la salud. Este es un sector que va a crecer, algo que se le llaman los superfoods, que son estos alimentos como puede ser el nopal, como puede ser la moringa, como puede ser el jengibre. O sea, son alimentos que crecieron y de manera impresionante en los últimos meses. Y aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, uno de los sectores que más creció en nuestro país en la pandemia fue el café. Se incrementó en un 52% y también, por ejemplo, el aguacate. Son cosas que, bueno, son interesantes empezarlos a revisar. ¿Qué cambia en lo cotidiano con nosotros? Y esto es muy importante que tú lo sepas, aunque estamos hablando de canales de distribución justo por la siguiente diapositiva que vamos a hacer, y ahorita te cuento por qué. ¿Qué cambia en lo cotidiano? Que nos hemos hecho más dependientes de la tecnología. Mira, aquí pues está un celular, está la computadora, ¿no? Nos hemos vuelto dependientes de redes sociales, ya no solamente existe Facebook, YouTube, ahora ya está esta red, el TikTok, o sea, hay muchísimas redes sociales a través de las cuales puedes compartir. Una de las tendencias es que dejaremos de comprar ropa en los próximos meses, se va a incentivar el home office, el coworking, subirán los precios de los vuelos porque habrá menos personas que vuelen por los temas de la sana distancia, más clases virtuales, aumenta la búsqueda de energía verde. Y les pongo, bueno, por ejemplo, el tema de los eventos masivos, entre comillas, porque realmente no sabemos cuándo se vuelva a dar pues, la realización de un evento masivo o en qué condiciones. Hay espacios ahora divididos para cine, teatro, restaurantes, los vínculos sociales también han cambiado, hay apoyo ahora a la asistencia y a la inversión en servicios médicos. ¿Y qué pasa con los cambios en el consumo? Y aquí te pongo así en letras amarillas y grandes el enfoque en la última milla, porque eso tiene que ver con nuestro canal de distribución, como el cómo vamos a hacer llegar nuestro producto. Primero, tenemos que pensar en el retail seguro y no en la venta rápida. Esa es una de las condiciones. Ahorita nosotros como consumidores, no sé si les ha pasado, pero de pronto si buscas ir a un restaurante, buscas ese espacio que sabes que tiene y que cuenta con las medidas sanitarias donde tú te puedas sentir cómodo. También vas a buscar ese espacio de, pues, en los hoteles, algo que están haciendo por ejemplo en Cancún es que le pusieron COVID free a los hoteles y te están mandando hasta videos para que tú revises cuáles son las condiciones de sanidad que tiene el hotel. Entonces vamos a preferir en el caso del consumo de productos pues un lugar seguro donde yo quiera ir a comprar. El otro tiene que ver con el enfoque en la última milla y eso tiene que ver 100% con los canales de distribución. ¿Qué es el enfoque en la última milla? Aunque esto ya existía, la última milla es como ese último paso que se da para poder entregar pues, tu producto hacia el consumidor final. ¿Por qué? Porque puede pasar de un mayorista a un minorista y del minorista al consumidor final. Pero si este producto, por ejemplo, pues llega así apachurrado o llega roto o llega algo, pues entonces este producto yo ya no lo quiero o me genera desconfianza. Entonces tú lo que tienes que identificar, aunque tú le hayas vendido a ese mayorista, es saber que ese producto está llegando de manera segura y que está llegando bien este último producto a tu consumidor final. Algo que sucede mucho es que, y que he visto ahora a través de redes sociales, que se usa mucho que las chicas están preparando sus cosas en casa, ¿no? Están haciendo pasteles. Y leía el otro día la historia de una emprendedora que tiene una pastelería que mandaron un pastel. ¿Y cómo creen que llegó el pastel? Pues el pastel, le mandaron foto y llegó desbaratado. ¿Por qué? Porque no cuidó quién iba a ser esa persona que iba a entregar el pastel a su consumidor final. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ya te encuentras ahí con un cliente molesto, posiblemente si tú no le das una solución buena, pues ese cliente ya no regrese. Y todo porque a veces nos da flojera o no queremos invertir, pues en quién va a ser esa persona que va a hacer
el que tiene el último contacto con mi consumidor final. Porque acuérdate, aunque tú estés al principio de la cadena en el esquema que veíamos como productor, como fabricante, como emprendedor, o sea, quien genera o quien jala esa cadena es el comprador. Y entonces, desde ahí hay dos conceptos que se utilizan mucho en logística que tienen que ver con el push y el pull. O sea, cuando dices push es empujar, ¿no? Y normalmente antes existía ese tipo de estrategias que tú producías y entonces se dice que tú los vas empujando pues a lo largo de los canales de distribución. Con el otro tipo de estrategia es que la traducción sería jalar, es el consumidor final, entonces él es el que genera finalmente la demanda, el que nos va a decir que quiere más de este tipo de productos para que él le haga ese pedido al minorista y ese minorista al mayorista y ese mayorista finalmente llegue conmigo, que soy el productor. Entonces no estamos separados los unos de los otros, y algo en lo que yo he insistido mucho es en un concepto que tiene 3 años apenas utilizándose, que se llama mesh working. Este concepto yo lo aprendí en Europa y este concepto tiene que ver justo con el encadenamiento. Cuando tú buscas mesh working, normalmente vas a encontrarte con este tipo de canastas que van tejidas, ¿no? Van entrelazadas. Entonces lo que dice este concepto es que todos somos parte de una cadena sistémica y que las decisiones se tienen que tomar en beneficio de toda la cadena. O sea, no podemos pensar que yo como fabricante, una vez que le vendo al mayorista, se termina mi responsabilidad, porque en realidad todos llevamos un fit de eso. Entonces, si queremos seguir generando una utilidad, necesitamos tomar decisiones sistémicas que apoyen pues a la eficiencia de esa cadena. Entonces, apréndanselo, mesh working. La otra tiene que ver con la mejora de los canales digitales. Yo no soy experta en temas de canales digitales, pero hay muchas empresas que los pueden ayudar, orientar a que ustedes puedan tener una correcta venta a través de los medios digitales. Yo sé que cuando vamos empezando, pues nosotros mismos gestionamos a veces nuestras ventas a través de Facebook y hacemos una publicación, pero de verdad, hasta para generar las publicaciones de Facebook se necesita tomar fotografías apropiadas, dar el mensaje correcto, el que puedas tú también generar las condiciones especiales para la entrega de ese producto. Entonces, yo lo que te pudiera decir es acércate a un experto si quieres profesionalizar tu negocio. También es muy interesante en los cambios en el consumo la oportunidad para acelerar las iniciativas de transformación de las empresas orientadas al cliente. Hay que utilizar el Data Analytics que tiene que ver con las estadísticas. Incluso nosotros en nuestras propias redes sociales podemos darnos cuenta de cuál es el alcance que puede tener mi publicación, pero no se trata solamente de que en Facebook le den like, sino que esos leads que te van a dar a través de tus redes los puedas convertir verdaderamente en una venta, porque ¿de qué te sirve tener un alcance de 10,000 personas si no lo traduces en una sola venta? Entonces es muy importante que empieces a revisar cuál es el perfil de tu cliente, que vayas dando un enfoque de innovación, agilidad y adopción de esquemas de colaboración, ¿no? Habilitados por estas herramientas digitales. Y es muy importante que empecemos a trabajar mucho sobre la cuestión de la segmentación del mercado. El mercado es muy amplio, incluso si tú dijeras yo quiero vender en Morelia mis pasteles, ¿a quién le quieres vender dentro de Morelia? Hay cierto tipo de colonias, tiene que ver también con la cuestión de los precios, de qué manera te vas a trasladar, cómo los vas a entregar. Lo que yo les decía hace un momento, el enfoque en la última milla es ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, la ciudad es muy grande, ¿cuál es el rango de precios? ¿Cuál es el perfil de la persona que te va a comprar? Yo te diría, genera tu avatar. Y cuando nosotros generamos nuestro avatar en redes sociales o para los videojuegos, pues les vamos poniendo ciertas características. Entonces, genérate un avatar de tu cliente ideal. ¿Qué características tiene? ¿Son hombres o son mujeres? ¿De qué edades? ¿Con cuántos ingresos? Porque podemos encontrar un pastel de 60 pesos y podemos comprar un pastel de 500 pesos.
pero el segmento de mercado que está dispuesto a comprártelo es diferente porque también las necesidades son diferentes. Hay personas que pueden estar dispuestas a comprar por calidad y hay personas que van a comprar por precio. Simplemente cuando tú vas al supermercado a comprar un shampoo, ¿por qué compras la marca de shampoo que compras? Tú puedes ver más de 100 marcas diferentes y todas en general cumplen la misma necesidad, que es lavar el shampoo. Pero cada uno de los productos te ofrece el cumplir una necesidad adicional. Por ejemplo, si tienes el cabello lacio, si tienes el cabello teñido, si tienes el cabello chino. Entonces, ve identificando cuáles son esas características para que puedas cumplirlo. Algo que les quería poner como ejemplo, aunque no sucedió en México, es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque incluso nosotros recibimos de Estados Unidos una demanda de jengibre. Nosotros no pudimos localizar en México productores que tuvieran disponible jengibre, pero en Estados Unidos se disparó el consumo. Entonces imagínate que creció las exportaciones de Perú 168% en los últimos meses de jengibre. Realmente fue una locura. ¿Por qué el jengibre? Porque, bueno, pues es un alimento que tiene, un alimento que tiene que ver con el cuidado de las vías respiratorias. Entonces, las personas empezaban a consumir este tipo de productos como el ajo o la cebolla, pues para hacer estos remedios, digamos, naturales. Así que date cuenta que en tiempos de crisis también hay oportunidades. Vamos a revisar muy rapidito las tendencias. ¿Cómo vamos de tiempo? Okay. La primera tendencia con la que ustedes tienen que empezar a trabajar es revalorizar el producto local. Esta es una tendencia que viene muy fuerte, justo porque a lo mejor no existe en estos momentos todavía esta movilidad 100% libre. Entonces, pues dale un valor al lugar a donde estás y también pues consume lo que hay. Genera encadenamientos productivos. Lo que yo te decía es identifica si dentro de la ciudad donde tú vives hay alguien que está requiriendo una materia prima que por ejemplo era importada o venía de otro estado y tú puedes apoyar a suplir esa demanda. Eso es algo que a lo mejor también aquí a través de la Secretaría puedes encontrar. Acércate a SEDECO porque a lo mejor si tú estás teniendo una demanda de cierta materia prima, pues aquí puedan encontrar alguna empresa que lo pueda producir y entonces pues ayudamos a la generación y a la multiplicación de empleos y generamos pues en un impacto en la economía local. Algo que también es muy importante, en el turismo también existen los canales de distribución, aunque usted no lo crea. Y bueno, ¿cómo se maneja el turismo? Hay un canal, hablamos hace un momento de lo que son los canales en la industria de consumo, pero también hay en el tema de servicios y también puede ser la venta directa cuando tú vas a un restaurante o cuando tú vas de manera directa a un hotel. Ya hay un intermediario cuando tú haces, por ejemplo, la reservación a través de Booking o a través de otra aplicación de tu preferencia o también cuando lo haces a través de una agencia de viajes. Entonces también hay distintos tipos de canales. Pero algo que sí te pudiera yo decir es que potenciemos el turismo interno dentro de nuestro estado, el turismo en realidad virtual. Esto es algo que yo he estado viendo. Un país que me ha sorprendido muchísimo por lo bien que lo ha hecho es Perú. Ellos desde el primer momento de la pandemia parecía como que ya habían estado listos y yo empecé a ver desde marzo, a finales de marzo, que ellos ya estaban haciendo tipo ferias en donde te daban recorridos virtuales por ciertos puntos de su ciudad. Ahora me gustó muchísimo porque en el mes de septiembre vi que hicieron una noche mexicana en Perú, transmitida de manera digital. Entonces eso se me hace muy padre porque es gente que está aprovechando pues cuáles son como las tendencias. Entonces fue muy interesante verlo. Hay que trabajar pues en la agilidad de los procesos. Algo que es muy importante, que los consumidores nos están requiriendo en cualquiera que sean los sectores que tú te manejas, más higiene. Incluso
Lo vemos en las medidas de seguridad. Yo tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México y en los estacionamientos ya te ponen plásticos en el volante, o sea, hay muchas restricciones al momento de poder generar algunos temas. En los restaurantes te piden que solamente sean 2 personas por mesa, o sea, se van agudizando en algunos puntos las medidas de seguridad, y yo quisiera decirte que esto no se va a terminar de aquí a diciembre. O sea, realmente la tendencia es que seguramente iniciaremos el próximo año y vamos a seguir pues con estas medidas de sanidad, así que no vamos a regresar al mundo que conocíamos antes. El mundo ya cambió y estamos viviendo una nueva realidad y más vale que nos adaptemos rápido. Se potenciarán las etiquetas 100% free COVID. Esto es algo que ya he visto en otros estados, que a lo mejor podría potencializarse aquí también en el estado de Michoacán, ¿no? En el sector de los restaurantes, de los hoteles, que vayan dando garantías y seguridad a los clientes, porque eso es algo que además la gente busca. En la Ciudad de México tuve la oportunidad de reunirme con una comisión de empresarios que venía de Estados Unidos y ellos todavía traen más estricto el tema de las normas, y si era como, fue una experiencia extraña y distinta, ¿no? El podernos reunir y no podernos saludar. La cuestión de la distancia social, yo le puse distancia social entre comillas porque sí tenemos a lo mejor una distancia social de un compañero con otro, pero también ha habido pues un fenómeno distinto que tiene que ver con cuánto tiempo paso yo conectado a través de mi teléfono en redes sociales. Y hay una estadística que saqué hace unos días que dice que en Latinoamérica se tiene ahora un promedio de 8.6 horas diarias en sitios de social media, y frente a 2.4 que representa en Asia Pacífico. Es decir, en Latinoamérica estamos metidos en nuestro celular prácticamente todo el tiempo, pero además las mujeres, ¿qué creen? Pues somos las que más pasamos en redes sociales. No tengo idea por qué, pero bueno, aprovéchalo eso como una oportunidad. En lugar de que te metas a Facebook solamente pues a revisar qué están haciendo tus amigas o tus vecinas o tus vecinos, en el caso si eres hombre y ahí eres emprendedor, aprovecha ese tiempo pues para generar ventas a través de tu Facebook. Y México pues tiene un alcance del 98.2%. Tenemos un mayor alcance que el resto de los países en América Latina. Entonces, tenemos que trabajar en una total adaptación al e-commerce, servicios para optimizar protocolos de teletrabajo, formación online, seguridad y privacidad de la comunicación online. Y bueno, pues algo que también se viene muy interesante son las impresoras 3D y materiales, son como algunos de los cambios. Algo que me llamó muchísimo la atención y se los pongo como ejemplo es el caso de Zara. Zara, justo con la pandemia, cierra 1,200 tiendas en el mundo, reportó una pérdida de 463 millones de dólares en este primer trimestre del año, y dice que sí, la modalidad de ventas en línea llegó para quedarse y consiste en reforzar las plataformas y estrategias a clientes. De hecho, el grupo Inditex prevé que estas ventas representen el 25% de su volumen de negocios en 2022. Frente al 14% que lograron en el 2019. O sea, la tendencia de Zara ya fue cerrar sus locales y se van a migrar en línea. Ellos ni siquiera están pensando en el 2021, ellos ya vieron su estrategia para el 2022. Entonces, yo sé que muchas veces como pymes, pues económicamente nos cuesta porque no tenemos el suficiente flujo de efectivo, pero yo lo que te diría es que en este momento empecemos a cambiar nuestra mentalidad y nuestro chip, a ver qué es lo que sí podemos hacer y cómo puedo mejorar pues mi modelo de negocio. A lo mejor no necesito rentar un local. Hace unos días me contactó una amiga que justo tiene una pastelería y ella me estaba diciendo, es que vendo más por Facebook que en mi local, o sea, casi nadie viene. Dice, yo creo que voy a dejar el local y me voy a dedicar a hornear pues en mi casa y a estar haciendo esta entrega de pedidos. Entonces, esa es una nueva tendencia, sí. Así que hay que aprovecharla. Y bueno, pues aquí te tengo, no sé si nos puedan ayudar haciendo un acercamiento. Una comparación de cómo se utilizan las distintas redes sociales. Algo que es muy importante cuando yo te decía segmenta o cuando te decía identifica a tu cliente, tiene que ver con las características.
En Facebook, por ejemplo, el 65% tienen menos de 34 años. En Instagram, el 71% tienen menos de 35. Entonces, si a las personas que les quieras vender son como a mujeres como yo, digamos, arriba de los 40, entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues utiliza Facebook. Si tú le quieres vender ropa así a las chavitas, bueno, no, chavitas y menores de 35 años, entonces se usa Instagram. De hecho, en América Latina se utiliza más Instagram que Facebook, ¿no? En México todavía seguimos utilizando, las mujeres como yo nos quedamos como en Facebook, y yo de hecho me cuesta un poco de trabajo utilizar Instagram. Twitter se ha convertido en un tema más como de carácter político, de carácter empresarial, entonces ahí identifica si puedes generar una venta. Yo no te lo recomiendo tanto. YouTube, el 79% de los usuarios tienen una cuenta, se ven más de 1000 horas de video, el 70% acceden por su celular, cada minuto se suben videos, y por ejemplo los mejores días para publicar en YouTube son los jueves y los viernes, ¿no? Entonces acá por ejemplo en Facebook te dice los mejores días para publicar es de martes a viernes, y cada uno de ellos pues tiene como un modelo diferente. En TikTok, por ejemplo, el 90% tienen menos de 34 años, es decir, ahí están los jóvenes muy jóvenes. Mis sobrinas son fans, por ejemplo, del TikTok. Yo la verdad no tengo ni idea de cómo se utiliza, pero hay un mercado ya muy interesante para TikTok, ¿no? Entonces, identifica quién es tu cliente y puedes aprovechar pues estos canales en la venta. Algo que también no tenemos que olvidar es que la salud es primero. Hay una elevada demanda de productos que garanticen sistemas de salubridad. Hay una conciencia para la protección del planeta, productos y servicios. De hecho, hay una encuesta bien interesante que dice que los consumidores estamos dispuestos a pagar más dinero por un producto si ese producto está cuidando el medio ambiente o si es un producto con responsabilidad social. Como que esta pandemia vino a hacer tomas de conciencia en mucha gente en la población y a decir, bueno, hay que cuidar el planeta, hay que cuidarnos, hay que cuidar la salud. El COVID, por ejemplo, se ha llevado a muchos de nuestros familiares, a muchos vecinos, pero sobre todo por cuestiones de comorbilidad. O sea, aquellas personas que tienen diabetes, que tienen sobrepeso, que tienen alguna otra enfermedad asociada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues, el aprendizaje es que necesitamos tener una mejor calidad de vida, hablando en temas de salud, así que este tipo de cosas se van a seguir privilegiando y tienes tú que tenerlas en cuenta en el momento en el que produces, pero también en el momento en el que vas a entregar los productos. Incluso hay en tendencia un nuevo concepto que se llama Green Logistics, que tiene que ver con la logística verde y con las emisiones de CO2, que son las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, ahorita ya hay empresas como DHL que están cuidando las emisiones de carbono de los transportes que ellos utilizan para poder entregar los productos. Así que, bueno, son cosas que a lo mejor pensábamos que venían en la era del futuro muy lejana y realmente lo tenemos muy cerca. Y bueno, finalmente vamos a ir viendo 10 estrategias, con esto vamos a cerrar, que son estrategias o recomendaciones que yo quisiera darte a ti como emprendedor o como empresario. Y la primera tiene que ver con la de formación y educación. En este momento no nos cuesta mucho dinero el capacitarnos, el acceder a expertos, el buscar un video de YouTube. En realidad, yo creo que en este momento no crece aquella persona que no quiere, porque la información está al alcance de todos, está al alcance de un clic y al alcance de un celular. La diferencia entre una persona y otra es el modo en el que utiliza su tiempo. Entonces, ¿cómo vas a utilizar tu tiempo con este aparato? La siguiente tiene que ver con identificar el nuevo comportamiento del consumidor, o sea, algo que tu cliente ya cambió. O sea, lo queramos ver o no, tu cliente ya cambió. Así que yo te sugiero, segmenta, humaniza, escucha. Porque normalmente cuando nosotros estamos en reuniones de ventas queremos hablar y hablar y hablar y convencer al otro para que nos compre. En realidad muchas veces lo que el cliente necesita es que nosotros escuchemos sus necesidades. Normalmente a las personas no les gusta que les vendan, aunque les gusta comprar.
Entonces, escucha a tu cliente, escucha cuáles son esas necesidades que tiene y sobre todo, bueno, pues hay que tener este trato cálido para con las personas porque estamos viviendo pues una situación sin precedentes que emocionalmente también pues ha generado impacto en los seres humanos. Algo que también quiero decirte que es muy importante, tus colaboradores son tus aliados. Entonces, trabaja en la comunicación, en la seguridad y el apoyo. Es muy importante que en estos momentos tu equipo se sienta parte de lo que tú estás haciendo y que te puedan ayudar a solucionar estos objetivos. Me tocó leer en El Financiero hace unos días, no sé si ustedes lo vieron, pero el caso de un empresario hotelero en Guadalajara. Y a mí me gustó muchísimo porque resulta que el hotelero pues ya no tenía para pagar la nómina. Entonces se les ocurrió entre todos hacer tamales. Entonces hicieron pues con todo el personal del hotel tamales. Y esos tamales después los mandaron en entregas a domicilio, lo estuvieron publicando en redes y demás. Y entonces, digamos que como un equipo sacaron adelante, pues si bien en este momento no el hotel, pero sí lograron pues mantener la nómina de ese equipo. Y en este momento como emprendedores y como empresarios nos toca hacer lo que se tenga que hacer. Hay una palabra que se utiliza mucho en comercio, que es mutatis mutandis, que quiere decir cambiando lo que se tenga que cambiar. Entonces, no nos aferremos a trabajar en el esquema en el que ya trabajábamos. Es momento de generar cambios y hacer cambios está bien. Entonces, la cuarta recomendación o estrategia que yo te quiero decir es desarrolla un plan para generar liquidez. Puedes generar, por ejemplo, promociones para el futuro, pero en este momento el flujo de caja de tu negocio es muy importante. De hecho, en varias conferencias que yo he estado, porque así como yo doy conferencias, también me gusta estarme involucrando casi todos los días, escucho una conferencia de alguien diferente. Y algo que estaba escuchando en varias conferencias es que dicen the cash is the king, que quiere decir el efectivo es el rey. Y entonces en estos momentos pues lo que nosotros necesitamos es vender de cash, ¿no? Entonces cuida muchísimo el flujo de efectivo. También puede haber clientes dispuestos a comprarte por adelantado en el hotel, en el restaurante, en el tipo de negocio que tengas. Piensa de qué manera puedes apoyar a generar una estrategia que te ayude a vender. Si eres una empresa que trabaja con estos canales de distribución que ya los hemos compartido con el mayorista, con el minorista, yo te invitaría a que generes una reunión y que en conjunto puedan encontrar pues, la mejor alternativa. Yo estoy seguro que a todos les conviene porque todos quieren pues, generar finalmente una utilidad. Y la última recomendación que yo te quiero hacer es cuida tu activo más importante, tú. Si tú no estás bien en la salud, si tú no estás bien en tu parte emocional, entonces no vas a poder gestionar ningún tipo de negocio. Así que el activo más importante de la empresa eres tú. Y hay una reflexión que me gusta muchísimo hacer. Cuando tú te subes, por ejemplo, a un avión, sale la azafata. Y si tú vuelas, por ejemplo, a un lado de un niño, y te dicen, bueno, pues en caso de un accidente, antes de que despegue el avión, te dicen, caerán las mascarillas, el oxígeno. Si tú estás volando junto a un niño que es tu hijo, ¿a quién le pones la mascarilla primero? ¿A ti o a tu hijo? Y yo sé que la mayoría dice, no, pues a mi hijo. Pero en realidad la recomendación que te hacen es que la mascarilla del oxígeno primero te la pones tú. Y después auxilias a tu niño. ¿Por qué? Porque si en el querer auxiliar a tu niño tú te descuidas y te llega a suceder algo, ¿quién va a cuidar a tu hijo? Entonces por eso es primero tú y tienes que estar bien tú para poder ayudar a los demás. Entonces, pues yo quiero cerrar con esta frase que dice: el verdadero liderazgo surge en tiempos de crisis profundas. Es la oportunidad más propicia para demostrar su capacidad de reinventarse, su fuerza, temple, compasión y saber de qué material estamos hechos. Y bueno, pues es momento de llegar a las conclusiones.
Nuestra vida está lejos de ser normal, por eso yo les he hablado y les he insistido en este concepto de una nueva realidad. Ni siquiera me gusta el tema de una nueva normalidad, porque hablar de algo que es nuevamente normal, nosotros ya no vamos a regresar a lo que era normal porque hay muchos cambios y a lo mejor a través de esta plática en donde llevamos más o menos hora y media te has podido dar cuenta que a lo mejor has estado haciendo cambios en tu vida y ni siquiera has estado muy consciente de ellos. Entonces nos queda un largo camino por recorrer y bueno, pues yo no sé si por aquí en el equipo tengan alguna duda, alguna pregunta. Pedrito Martínez dice, para asesoría adicional, mando mensaje al Messenger, o sea, está pidiendo tu contacto. Sí, a mí me pueden contactar en todas mis redes sociales, estoy como Lucy Ponce Ávila, en Facebook, en LinkedIn, también nos pueden seguir a través de lo que es en la página del Club de Exportadores, le pueden dar like y con muchísimo gusto si me mandan un mensaje por Messenger les comparto y podemos generar una cita y con todo gusto. Si quieren anotar mi celular es el 314-148-0020. También mándenme mensajito de WhatsApp. Normalmente no contesto un número que no conozco, pero si tú me mandas un mensaje de WhatsApp y me dices que nos viste aquí en la plática, pues con muchísimo gusto puedes tener una asesoría así sin costo. ¿Tenemos a alguien más? Vayan ahí revisando sus preguntas, chicos, déjenme ver si aquí a través de las redes que nosotros compartimos nos dejaron alguna pregunta. Finalmente, yo sí tengo una conclusión. Los canales de distribución son una estrategia a través de la cual nosotros vamos a hacer llegar ese producto al cliente. Pero para poder elegir el canal adecuado, necesito conocer, entonces, quién es mi cliente y cuál es el mercado al que yo quiero venderle. Sí, dice Pedrito Martínez, muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien más tenga dudas, preguntas, y si no, bueno, pues por mi parte sería todo. Estamos muy contentos de estar trabajando aquí a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Realmente el que nosotros podemos generar estas vinculaciones, ese apoyo a todo el sector empresarial y a todo el sector productivo. Creo que en estos momentos más que nunca necesitamos generar estas alianzas. Nosotros no podemos solos, no estamos solos, y lo que sí es importante es que si yo quiero generar un crecimiento en estos momentos, pues lo podemos encontrar siempre y cuando empecemos a pensar en lo solo sí o en los como sí. Pues mi nombre es Lucy Ponce Ávila y yo te invito a que nos sigas a través de redes sociales. Eduardo, muchas gracias. Todo muy claro y completo. Muchísimas gracias. Pues que tengan un excelente día. Para mí ha sido un honor el poder trabajar con ustedes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.